pero queremos, Dios, agradecerte la vida. El que tú nos concedas, Señor, un año más, un día más de vida, es para nosotros, Señor, un privilegio y una oportunidad para poder buscar tu rostro, Dios, y manifestarte nuestra gratitud y vivir para ti. Es hermoso, Señor, ser parte de tu familia, ser tus hijos y saber, Señor, que tus brazos están extendidos para socorrernos, para ayudarnos, para bendecir nuestra vida en todo tiempo y en todo momento. Este día, Señor, que tú has hecho para tu gloria y para bendición nuestra, queremos rendirlo delante de ti. Y hoy, Señor, al iniciar esta semana y este día nuevo, lo hemos hecho, Señor, elevando nuestra voz en adoración a ti, pero también queremos hacerlo en rendición total a ti, Señor. Hoy estamos en el altar del sacrificio. Haz de nuestra vida tu voluntad, lo que tú quieras, Señor, no como nosotros queremos, sino como tú. Trae a nuestro corazón un espíritu humilde para poder estar delante de ti, que ninguna soberbia y altivez, Señor, pueda interponerse entre nosotros y tú, porque tú eres el Dios de todos los cielos, de todo el universo, el Dios creador, infinito, eterno, poderoso. Nosotros somos tus hijos, Señor, ovejas de tu prado, que estamos esperando siempre de tu mano, que tú, Dios, te dignes socorrernos, ayudarnos y bendecirnos. Te suplicamos en este momento, Señor, que reciba nuestra gratitud por el pan que has puesto sobre la mesa de nuestros hijos, de nuestra familia, por el trabajo que tú has dado a cada uno de tus hijos, a través del cual, Señor, viene el alimento para nuestra familia. Gracias porque sabemos que no dependemos, Dios, de las circunstancias, dependemos de ti. Y tú mueves lo que tengas que mover, pero tu pueblo es alimentado, es socorrido, es vestido y es cobijado, Señor, por tu infinita misericordia. Hoy, Señor, nos colocamos bajo la sombra de tus alas y te decimos que eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Dios. Si hubiera alguna necesidad de tus hijos, cualquiera que ésta sea, Señor, extiende tu mano de misericordia esta mañana y ayúdanos. Que venga de ti, Señor, la solución a nuestro problema, a nuestra necesidad. Eres tú el único que puede solucionar nuestra situación, nuestras circunstancias, por adversas que sean, Señor. Pero deja, Dios, que este día nuestro corazón se concentre en ti y que nuestro corazón esté lleno de regocijo también, en medio de sufrimientos, de problemas, de aflicciones. Señor, el gozo tuyo que inunda el corazón de tu pueblo, Padre, porque mientras tú estás en tu trono y siempre vas a estar ahí, hay esperanza para nosotros. Mientras podemos llamarte Padre y tú nos has hecho tus hijos, hay, Señor, esperanza para nosotros. Dios, da pues a cada uno hoy conforme a tu infinita misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Abrace a sus hermanos. Regálenle una sonrisa. Dígale que es bueno que esté aquí, que es precioso juntarnos para poder considerar a Dios en nuestra vida. Que toda tristeza se vaya, que todo desaliento se quite, que podamos esta mañana experimentar el gozo del Señor en medio de cualquier circunstancia. No estamos solos, lo tenemos a Él, vaya ocupando su lugar. Él está con nosotros y en nosotros. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahora sí, le pido por favor que estemos muy atentos. Vamos a procurar retener la palabra siempre. La palabra es dada de parte de Dios, pero es nuestra responsabilidad retenerla.
y meterla en lo profundo de nuestro ser. Que no solo entre por aquí y salga por aquí, que esta palabra anide en lo profundo de nuestro espíritu y pueda convertirse en vida para nosotros. Me encanta compartir mensajes como el del domingo pasado, donde nosotros podemos escuchar promesas de Dios maravillosas que despiertan nuestra esperanza, que nos dan aliento, que nos dejan ver esos sentimientos que Dios tiene de bien para nosotros, esos pensamientos de bien. Y ya ha prometido cosas maravillosas para nosotros, pero algo en lo que está más empeñado el Señor es en todo lo que hemos venido nosotros bordando a través de los últimos meses. Y quizá diga en este momento, pastor, otra vez, y yo lo voy a decir otra vez, y las que faltan todavía, por una sola razón, porque no somos una obra terminada, porque tenemos anhelos de crecer en Dios, y no solamente de vivir una vida de apariencia. Hoy voy a compartirle, a partir de este domingo, y no sé, unos 2, 3 más, no sé cuántos, una secuencia otra vez hilada, como una continuación de lo que hemos venido viendo. Vimos lo que fue el hombre espiritual, después vimos lo que fue el hombre, primero el hombre natural, luego el hombre espiritual y luego el hombre carnal. Hemos venido analizando también lo que realmente significa la salvación. Y ya hemos dicho hasta el cansancio que tiene que dejarse ver en acciones concretas en nuestra vida. Creer es fácil. Mucha gente cree, no solo la gente, también el diablo cree y tiembla, dice la palabra. Así que no se trata solo de creer. Hoy vamos a comenzar con algo que he titulado una conversación reveladora. Y digo reveladora porque vamos a aprender muchas cosas de ahí. Tomé como base lo que está escrito en el libro de Juan, que es una parte muy conocida de todos nosotros, en el capítulo 8, versículos 31 al 32. Jesús está ante algunos hombres judíos que habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Este texto lo hemos machacado, sobre todo en tiempos de septiembre, cuando hablamos de la libertad, cuando tocamos temas donde Dios rompe las cadenas, pero hoy va a tener un enfoque distinto esto. Esta es una conversación reveladora para mí, porque fue la que tuvo Jesús con aquellos judíos. Insisto, no eran inconversos, eran judíos que habían creído en él. Y las revelaciones que Jesús les hizo a ellos, a estos hombres, en esa ocasión, son aplicables a todos aquellos que alrededor del mundo, a través de la historia, sin importar el tiempo, se han llamado cristianos o creyentes, pero también a los que nos llamamos cristianos o creyentes en este tiempo, ahora mismo. Mucha gente se llama cristiana y mucha gente hace alarde de su cristianismo y marca una diferencia en cuanto a lo que otras gentes creen y en cuanto a lo que un cristiano cree, que tiene como base la Biblia. Pero las primeras palabras de Jesús contienen una condición ineludible.
para aspirar realmente a ser considerados discípulos de Cristo, verdaderos discípulos de Cristo. Y es permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra significa mantenerse firmemente y sin fluctuar en lo que la palabra establece como norma de vida y conducta para un cristiano. Es decir, son personas que no viven de una experiencia pasada, de una sensación que tuvieron en determinado momento de su vida, sino que siguen obedeciendo las palabras de Cristo por toda su vida. Porque mucha gente normalmente tiene la experiencia del encuentro con Cristo y se queda ahí, en esa experiencia, piensa que ya lo logró todo y su vida empieza a deslizarse otra vez hacia la vida mundana, hacia la vida del pecado. Y cuando acuerda, ya no tiene rastros siquiera de lo que fue su salvación. Un verdadero discípulo de Cristo permanece en la palabra, llega a la palabra y se queda ahí parado firmemente, obedeciendo siempre a Cristo. Esa firmeza en la palabra lleva al buen cristiano al conocimiento de Cristo y de su voluntad. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Y ese conocimiento es el que va a romper las cadenas de ignorancia que nos esclavizan. Sí, la verdad, escúcheme bien, deja al descubierto las mentiras que nosotros muchas veces consideramos erróneamente como verdades. Hay un montón de cosas que nosotros damos por hecho y que son mentiras, pero que nosotros no las hemos creído como verdades. La verdad, la palabra, revela lo que realmente es lo que nosotros estamos pensando o sintiendo o creyendo. Por eso, esta conversación que Cristo tiene con los judíos creyentes tiene revelación para nosotros. Y la primera revelación nos muestra que aunque muchas veces creemos, tenemos fe, estamos demasiado lejos del camino recto. Se lo voy a repetir. Muchas veces creemos, y yo le puedo garantizar que difícilmente habemos una persona aquí que no creamos en Cristo. Pero eso no garantiza que estemos transitando por el camino correcto, por el camino noble. Muchas veces estamos lejos. Los judíos, por ejemplo, con los que platicó Jesús, estaban plenamente convencidos que eran descendientes de Abraham, pero plenamente convencidos, y tenían razón. El Señor no lo desmintió, el Señor lo reconoció así, aunque les hizo ver que su sentir hacia su persona y el rechazo a su palabra desmentía lo que ellos pensaban que eran. Ellos decían: somos descendientes de Abraham, del padre de la fe, somos descendientes de un hombre que fue amigo de Dios, somos descendientes directos. Y él dijo: sí, biológicamente sí son sus descendientes, pero hay algo que me extraña. Y les dice: sé que son descendientes de Abraham, no lo estoy negando, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Aquí está la revelación. Aquellos hombres creían en Jesús y sabían que eran descendientes de Abraham, pero querían matarlo. Y la palabra que Jesús les daba los perturbaba, no encontraba cabida en el corazón de ellos, la rechazaban pues. Aquí Jesús establece un principio fundamental
que se convierte en la prueba de ser un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo, y consiste en la actitud de amor, en esa actitud de amor que el cristiano debe tener hacia Jesús. Un cristiano, un discípulo nacido de nuevo, ama verdaderamente a Cristo, no lo quiere lastimar, no lo quiere herir, no lo quiere matar, lo ama y su palabra la recibe con gozo en el corazón. El sentir hacia Jesús debe demostrarse con una actitud de fe sincera, de amor por Él, pero también de obediencia a su palabra. De manera que si yo digo que soy discípulo de Cristo y rechazo la palabra de Cristo, estoy cayendo en la misma situación que cayeron los judíos. Somos hijos de Abraham, pero la palabra de Cristo no les gustaba, la rechazaban, no la querían. El Señor no consideraba que el hombre, que el interior de las personas y su forma de vivir dependiera de la herencia biológica o física que tenían. Esto es, no porque eran judíos necesariamente tenían que ser hombres creyentes y vivir santamente. No tiene nada que ver el aspecto biológico. Por eso la iglesia de Jesucristo es formada por infinidad de razas, personas, colores, naciones, porque no tiene nada que ver con el aspecto biológico. Sí, Jesús fue judío, pero no quiere decir que todos tengamos que ser judíos para poder alcanzar la salvación. La salvación es universal, no tiene raza, no tiene lengua. El Señor nos enseña que no tiene nada que ver el aspecto biológico y la descendencia natural del hombre. Por esa razón fue que Él apartó a los fariseos del pacto, diciéndoles que eran verdaderos biológicamente descendientes de Abraham, que no había duda, aunque no se parecían en nada absolutamente a la conducta del patriarca. Abraham, cuando nosotros buscamos en la Escritura, encontramos que era un hombre humilde, un hombre obediente, amoroso y de fe, mientras que aquellos judíos que habían creído eran pecadores. Había una diferencia muy grande. Sí eran descendientes de Abraham, pero su interior, lo que ellos eran dentro de sí, distaba mucho de lo que realmente era el patriarca. Era Abraham, su padre. Y como es el padre, tiene que ser el hijo. Entonces, así que estos hombres no entendieron lo que Él les estaba revelando. No lo entendieron, porque lo que Él estaba diciendo era que el hecho de ser descendientes biológicos de Abraham no les garantizara que fueran descendientes, atención, espirituales de Abraham. Una cosa es la descendencia biológica y otra cosa es la descendencia espiritual. Y trató de explicárselos. ¿De qué manera? Remitiéndolos simplemente a su conducta. Y les dice, respondieron y le dijeron ellos, nuestro padre es Abraham. Le volvieron a confirmar esto. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Aquí está que la fe tiene que ser respaldada con obras. La fe tiene que ser respaldada con conducta. No basta creer, es necesario vivir. La descendencia no se da en forma natural. Yo lo he dicho en algunas otras ocasiones. El que su abuelo, su padre, haya sido un excelente cristiano, un pastor, un evangelista, no tiene nada que ver con su situación suya ante Dios.
sino que usted tiene que alcanzar la salvación por sí mismo, porque la salvación es personal. Y usted tiene que dar cuenta de su vida. No hay currículum familiar que nos pueda hacer agradables a Dios. Es cierto que Dios escoge familias para usarlas, pero aún dentro de esas familias hay algunos que se salen del camino, que no quieren saber nada de Dios, mientras que otros abrazan la fe con pasión ardiente. Pero es un asunto personal. No podemos llegar un día al cielo y decirle, es que mi padre predicó 50 años y levantó no sé cuántas congregaciones y quién sabe cuántas almas se salvaron. No puede ser. No vale de nada. Es un asunto personal. Tú, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Tienes que responder por tu vida, tienes que responder por tu conducta. La buena conducta de mis padres no tiene nada que ver con mi buena conducta. Yo tengo que tener una buena conducta delante de Dios y dar testimonio de salvación personal. Este es, y ha sido el error de muchos de nosotros como cristianos. Escúcheme bien esto, por favor. Ese error consiste en estar convencidos y hasta orgullosos de ser los descendientes espirituales directos de los apóstoles. Por eso la gente tiene que entender, y yo lo he explicado algunas veces, las denominaciones y religiones tienen toda una secuencia de títulos, y es católico, apostólico, romano, ¿me entienden? Católico, apostólico, romano. Y los cristianos somos católicos, apostólicos, cristianos, no romanos. ¿Por qué somos católicos? Porque la palabra católico es universal y la Iglesia de Cristo es universal. ¿Por qué somos apostólicos? Porque nuestra doctrina se basa en las Escrituras, en los escritos de los apóstoles. Porque espiritualmente somos descendientes de los apóstoles y cristianos, porque nuestra cabeza es Cristo. Por eso somos así. Entonces, vea usted, por favor, cómo nos gloriamos muchas veces. No, lo que pasa es que nosotros tenemos como cabeza a Cristo. Y nosotros sí creemos la Escritura y todo lo que está escrito en la Escritura. Por eso somos descendientes directos, espirituales de los apóstoles. Por eso nos llamamos así, apostólicos, cristianos apostólicos, porque profesamos la fe que emana de sus escritos de los apóstoles, aunque nuestra conducta y forma de vivir muchas veces no lo aprueba o no lo sustenta. ¿Me está entendiendo a dónde queremos llegar? Que no basta con decir yo creo en la Biblia, yo creo en lo que escribió Pedro, Pablo, en lo que escribió todos los apóstoles. No, no basta eso. Yo creo en lo que ellos creyeron, tengo su mismo credo. No, tampoco basta eso. Es necesario sustentarlo con nuestra propia vida. Creer en la Biblia, mis amados, no es garantía de que descendamos directamente de manera espiritual de los apóstoles, del Señor Jesucristo y de la iglesia primitiva. No es garantía. Esto tiene que probarse con la forma de vivir. Otra vez, con la forma de vivir. ¿Cómo demuestra usted que tiene la fe de los apóstoles? Que tiene la fe que tuvo la iglesia primitiva. Porque mucha referencia hacemos a eso. Siempre tenemos que voltear nuestros ojos hacia la iglesia primitiva. Siempre buscamos para predicar lo que escribió Pedro, lo que escribió Juan, lo que escribió Pablo. Sí, pero la pregunta es,
Eso lo manifestamos con la vida. Si no es así, estamos equivocados. De manera que esa primera revelación es clara. La segunda revelación es que no es suficiente creer que somos lo que no somos por mera descendencia biológica, sino que esto tiene que demostrarse. Yo hago referencia siempre a un hecho que pues fue una vivencia personal. Lo he dicho muchas ocasiones, pero encaja perfectamente aquí. Cuando nosotros llegamos al camino, a la colonia Benito Juárez, pues esa colonia era tenida como una colonia de ateos, porque no creían en la religión que cree toda la gente. Dicho de otra manera, eran evangélicos, eran cristianos, y los tenían así, como una gente aparte. Es más, ahí no había católicos, eran puros evangélicos. Decían que eran evangélicos, que eran cristianos. El asunto es que cuando nosotros llegamos ahí, su vida no distaba mucho, pero para nada, de la vida de cualquier persona sin Cristo. Se emborrachaban, eran inmorales, eran viciosos de la baraja, eran perversos. Esa era la razón. Y sin embargo, ellos decían que eran distintos. Ellos creían que eran distintos, pero no eran así. Y muchas veces nos pasa a nosotros también. Pensamos que somos lo que no somos, por mera descendencia biológica. Esto, mis queridos, tiene que demostrarse. Y demostrarse cada día, en cada actitud, en cada situación que vivimos, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, con los familiares, con los vecinos, en donde quiera que estemos. Nuestra vida cristiana debe demostrarse, debe dar fe de que realmente somos lo que decimos ser. Los judíos, otra vez, insisto, creían que por ser descendientes biológicos de Abraham, eran libres de la esclavitud. Ellos decían eso, de la esclavitud del pecado. No, nosotros creímos en el Padre de la fe. ¿Cómo vamos a ser esclavos nosotros del pecado? Daban por hecho que por ser descendientes de Abraham, automáticamente tenían todo lo que Abraham había tenido, y eran todo lo que Abraham había sido. Era una concepción errónea. Por eso volvieron a insistirle y le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Serán libres? O sea, ¿cómo nos quieres hacer libres si nosotros no somos esclavos? Vean cómo estaban convencidos de que eran hombres libres de pecado y sin embargo estaban esclavizados por el pecado. Era una concepción errónea. Pensaban que eran lo que no eran en realidad. De la misma manera, nosotros los cristianos creemos en la Biblia. Es cierto esto. Damos por hecho que por creer en lo que Pablo creía, en lo que Juan y Pedro creían, en lo que el escritor de los Hebreos creía, somos poseedores automáticamente de lo que ellos tenían y eran. Y no es así. Un error muy grande que cometemos es pensar que cualquier persona que trae una Biblia en la mano es cristiana. Y esto lo damos por hecho. A veces ni parientes son y los consideramos hermanos porque tienen una Biblia en la mano nada más. ¿Me está entendiendo? Tenemos que tener un mayor discernimiento en esto. Por eso de ahí esa rama religiosa
todos y en la cual persistimos por años. Yo tengo que hacer referencia a esto y lo digo con mucha frecuencia. Yo nací en una congregación pentecostal y aquí hay gentes que me oyeron compartir como pastor pentecostal, legalista, religioso, dando por hecho que la simple situación de que había cambiado yo de religión ya me había hecho diferente y yo era diferente. Las cosas no son así. A través de los años nos damos cuenta nosotros que estamos muy lejos del camino y que realmente no somos lo que debemos ser. En estos últimos meses hemos estado insistiendo sobre ello. Pablo, Juan, Pedro creyeron lo que escribieron y lo escribieron porque lo creyeron, pero lo vivieron. El asunto es que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Sin embargo, para unos y otros, escúchenme, para los judíos que les habló en aquel tiempo Jesús, y para nosotros, los creyentes o cristianos, Jesús nos revela en su conversación que mientras los hábitos pecaminosos nos dominen, repito, que mientras los hábitos pecaminosos nos dominen, seguimos siendo esclavos del pecado. No somos libres. Mientras no seamos verdaderos hijos de una fe experimental que cambie nuestra vida. Mis amados, tenemos que llegar a ese nivel. Nuestro reto es entrar en ese campo en donde realmente los hábitos pecaminosos se vayan de nuestra vida, donde nosotros podamos vivir una vida victoriosa cada día, venciendo la tentación, venciendo el pecado y marcando una diferencia en donde quiera que nosotros nos movamos. Es entonces cuando realmente seremos libres. Por eso Jesús le respondió a la argumentación de ellos: ¿cómo dices que seremos libres si nunca hemos sido esclavos de pecado? Para ellos y para nosotros el Señor dice: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si hay un hábito que yo no puedo vencer, pecaminoso, soy esclavo. No he experimentado la verdadera libertad. Tenemos que estar conscientes de esto. El Espíritu de Dios hace un trabajo cada día en nuestra vida por quitarnos aquellas cosas que nos sobran para poder vivir una vida agradable a Dios. La lucha es permanente contra aquellos deleites, placeres de la carne que tenemos que vencer cada día. Pero si esos deleites, esos placeres nos vencen, esclavos somos del pecado. No hemos sido libres, aunque profeticemos, aunque echemos fuera demonios, aunque temblemos, aunque hagamos infinidad de cosas. Esta es vida. El cristianismo es vida. Es un cambio de vida. Me asombra cuando Pablo dice, y se los acabo de decir hace poco, hablando del bautismo, él habla de una novedad de vida, una vida nueva, una vida distinta. Ellos caminan en un sentido, nosotros caminamos en otro. ¿Por qué? Porque hemos experimentado la salvación. Solo cuando nosotros podemos vencer aquellas debilidades que frecuentemente nos han vencido y que ahora, en fe, por el poder del Espíritu de Dios, podemos vencer nosotros. En ese momento podemos decir: ahora sí soy libre, he conocido la verdad y la verdad me ha hecho libre. El Señor enseña
además en esta conversación, que Él es capaz de quebrantar el dominio del pecado, el poder del pecado, en aquellos que de verdad le siguen. Aquí está la clave. Seguir a Cristo de verdad es permanecer en su palabra y es obedecer su palabra. ¿Quién sigue realmente a Cristo? El que le obedece. ¿O no dice Él acaso que el amor hacia Él se manifiesta obedeciendo? ¿No dice eso? El que me ama es el que verdaderamente me obedece, o el que me obedece es el que me ama. Aquí está ligada la palabra. Así que si el Hijo los libertara, serán verdaderamente libres. Podemos vencer los hábitos pecaminosos. Mis queridos, este es un llamado de parte de Dios a que no nos acostumbremos a que esos hábitos malos nos sigan dominando y argumentemos, es que es poco a poco, es que poco a poco voy dejando esto, poco a poco voy dejando aquello. Son decisiones radicales. Las cadenas se rompen o siguen unidas. La cárcel se abre o seguimos encarcelados. ¿Seguimos esclavos o somos libres realmente en el Señor? Es necesario vencer los hábitos pecaminosos. El poder del Espíritu Santo está en nosotros para poder hacerlo y para poder vencerlos. Pero también enseña que aquellos, póngale sentido a esto por favor, que por costumbre siguen pecando, continúan siendo esclavos del pecado, de la injusticia y por lo tanto propiedad del enemigo. Si fueran hijos de Abraham, ¿qué les dijo? Actuarían como Abraham. Si fueran descendientes de los apóstoles, descendientes de la iglesia primitiva, vivirían como hombres libres de pecado, venciendo la tentación y la maldad. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Así que déjeme darle base a esto y espero que esta palabra se quede en el corazón nuestro esta mañana. Todo aquel que permanece en Él. ¿Quién dijo que eran sus verdaderos discípulos? Los que permanecen en Él y en su palabra. Permanecer en la palabra es permanecer en Jesús. Ahora escuche esto. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Eso es permanecer en Cristo. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Piensa que es lo que no es. Hijitos, nadie los engaña. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Qué dura es la palabra. Qué tremenda es la palabra cuando la analizamos. Cuando leemos solamente por leerla, no. Cuando nos engañamos nosotros mismos, tampoco. Pero cuando realmente nos queremos meter al corazón de Dios, esto tiene que sacudirnos. El que practica el pecado es del diablo. Se lo voy a repetir, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto es, para hacernos libres de pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tiene una nueva naturaleza. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Yo lo dejo de tarea, esta palabra que está en 1 de Juan capítulo 3, versículos del 6 al 10.
hoy por la noche, abra su escritura, mastíquela. Tenemos que remasticar esta palabra y ubicarnos realmente. ¿Qué estoy siendo yo? ¿Soy realmente un hijo de Dios? ¿O el pecado me domina? Si yo peco, no puedo decir que mi Padre es Dios. Y no puedo decir que desciendo realmente de la iglesia primitiva, de la fe de los apóstoles. Lo vamos a ver más adelante. Por ello, no podemos dar nada por hecho, mis amados. Si pretendemos ser descendientes de los apóstoles y verdaderos discípulos de Cristo, tenemos que ser y tener lo que ellos fueron y tuvieron. No solo creerlo, porque sería engañarnos nosotros mismos. De no hacerlo así, igual que los fariseos, igual que aquellos judíos, seremos excluidos del pacto. Porque el Señor va a decir, sí, tú dices que eres, pero yo veo otra cosa en ti. No encuentra cabida mi palabra en tu corazón, porque tú sigues viviendo conforme a tus sentimientos, una vida de pecado, de maldad, de inmoralidad. ¿Cómo puedes decir que eres mi hijo? Eso es lo que el Señor nos está diciendo esta mañana. Por ello, considero de gran necesidad que a partir del próximo domingo nosotros nos ocupemos de conocer algunas características de la fe genuina, de lo que realmente es una identificación espiritual con Dios, con Cristo, con sus apóstoles, con la iglesia primitiva. Realmente, ¿dónde está lo que me caracteriza? ¿Qué es lo que deja ver que yo soy eso que digo que soy? De otra manera, solamente lo estoy creyendo erróneamente, pero en realidad no lo soy. Dígame usted si esta conversación con los judíos que creyeron fue reveladora, ¿no? Ellos daban por hecho muchas cosas que finalmente Jesús les demostró que no. Dios quiera que seamos movidos a un compromiso de purificar nuestra vida, de excluir el pecado, de tomarnos como propósito este día. Yo tengo estos hábitos que sé que no le agradan a Dios y tengo que vencerlos con el poder de Dios para poder ser lo que yo digo que soy y lo que Dios quiere que yo sea. Hay algo, mis amados, y lo estaba enseñando yo el jueves en el CCM. Aún la gente conversa tiene dentro de sí algo que se llama conciencia, que es algo puesto por Dios ahí. Es como el termómetro. Aún sin el conocimiento de Dios, una persona sabe dentro de sí si lo que está haciendo está bien o está mal. Y si usted llama a un doctor, muere alguien y le dice, a ver, busque de la conciencia, y lo abre un canal y le busca por todos lados del cuerpo, nunca va a encontrar la conciencia, porque es una ley moral que Dios pone ahí. Ahora, imagínense si eso es para los inconversos, porque creo que un niñito desde chiquito, lo hemos visto, ¿no? Sabe cuando está haciendo algo mal y cuando no. Si no, lo volteaba a ver y decirle, a ver si no me dice nada, sabe que está haciendo algo mal. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que hemos sido iluminados en nuestro entendimiento por la luz de la palabra? Hay discernimiento del bien y el mal en el corazón de los hijos de Dios. Entonces es más aberrante que aún teniendo ese discernimiento,
más allá de la conciencia, hombre. Es el conocimiento de la palabra, lo que el Espíritu nos da como revelación y nos hace sentir, porque nos hace sentir, eso está mal, lo que hice está mal, la forma en que reaccioné estuvo mal, lo que dije, estuvo mal, lo que hice estuvo mal, porque tenemos el conocimiento de la palabra. Un hábito pecaminoso que tenemos. Estoy seguro que el Espíritu nos redarguye en lo profundo del corazón. La pregunta es, ¿por qué lo seguimos haciendo? Porque estamos pecando voluntariamente, con conocimiento de causa. Y esto es más terrible. Es nuestro anhelo, mis amados, que purifiquemos nuestra vida y que realmente como cristianos marquemos una diferencia donde estemos. No nos dejemos arrastrar por la corriente y la fuerza de la costumbre y porque todos los otros lo hacen. No, somos una gente distinta, hijos de Dios, descendientes de Cristo, espiritualmente poseedores de la verdad de los apóstoles, continuación de la iglesia primitiva, pero tenemos que vivir como ellos vivieron, no solamente creer que lo somos. Es el Espíritu.